César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892. Vivió en la ciudad de Santiago de Chuco. Su casa actualmente es un museo abierto a visitas. Hola a todos, mi nombre es Alexander Gutiérrez Mendoza y hoy día vamos a hablar sobre el gran poeta peruano César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, caracterizado por un lenguaje poético personal, nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblo llamado La Libertad en Santiago de Chuco. Vallejo vino de una familia numerosa, siendo él el menor de 11 hermanos. Su padre fue Francisco Vallejo y su madre fue María Mendoza. Sus abuelos fueron gallegos y sus abuelas fueron indias mestizas. Por lo tanto, a Vallejo desde muy pequeño le inculcaron el sacerdocio. Esto a Vallejo no le pareció nada mal e incluso le llegó a gustar la idea, ¿no? Decidió practicar el sacerdocio. Lo podemos ver en sus escritos, ¿no? Sabemos que muestra un sistema poético litúrgico y bíblico. César Vallejo la primaria la realizó en su pueblo natal donde nació, pero por lo tanto su secundaria la realizó en la secundaria de San Nicolás en Huamachuco. Gracias. En 1910, César Vallejo viajó a la ciudad de Trujillo para matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, que más adelante abandonaría por problemas económicos. Después iría a trabajar en un puesto administrativo en las minas de Quirubilca, que también dejaría por una oportunidad de estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias. Poco después, Vallejo también dejaría la universidad, otra vez por problemas económicos. Al volver a Trujillo, estaría trabajando en una hacienda azucarera. También se matricularía otra vez en la Universidad Nacional de Trujillo por la Facultad de Letras y Filosofía. Claro que esta vez tendría que trabajar y tendría un puesto como docente en un colegio primario, en el que tendría como alumno a un muy joven Ciro Alegría. Ya en la Universidad de Trujillo, por segunda vez, Vallejo conoció al llamado Grupo Norte. Era un nuevo grupo de jóvenes que tenían la filosofía marxista. Avivados por esas llamas, se unían y daban discursos en la facultad. Vallejo, atraído por eso, se unió a ellos, donde conoció a Antenor Orrego y a todos sus otros compañeros. Más adelante los llamaría sus hermanos inseparables. En 1920, 2 años después de la muerte de su madre, Vallejo vuelve a Santiago de Chuco, en el que en una celebración hubieron disturbios y se incendió la casa de la familia Santa María. Vallejo fue acusado sin pruebas de ese crimen y fue puesto por más de 100 días en prisión. Salió con libertad condicional. Poco después, Vallejo fue a Francia en barco, en el que estuvo muchos meses en el mar. Llegó a Francia, en el que las crisis económicas lo hicieron hasta dormir en las calles algunas veces. Vallejo escribió diferentes artículos y ese fue su medio de sobrevivir para diferentes diarios. Viajó a Rusia, estuvo en España, vivió la guerra española, lo llevó a escribir el poemario conocido España aparta de mí este cáliz. Conoció a su esposa Georgette Philippard, con la que se casó en 1934. Ya había comenzado a vivir con ella mucho antes. Conoció a diferentes autores latinos como Pablo Neruda, Juan Larrea, entre otros. Vallejo estuvo muy ligado al marxismo, escribió diferentes obras con temática marxista. Eso hizo que muchos editoriales se negaran a publicar sus obras, dado que no aprobaban las ideologías marxistas. Vallejo murió en 1938, después de que el paludismo que lo aquejó en la infancia apareciera otra vez. Él y Georgette nunca tuvieron hijos. Su único legado fueron sus grandes obras, que Georgette Vallejo se encargó de exponer a todo el mundo. Bueno, haciendo un análisis del poema Las mujeres de París, tenemos algunos puntos en los cuales nos gustaría hacer hincapié. Es que en el actual sistema liberal
se transmite la supuesta superioridad del ciudadano europeo en todas sus formas, sin tomar en cuenta el lado humano. Por otro lado, también tenemos la relevancia del poeta César Vallejo con sus condiciones de escritor, y en esta obra en particular Las mujeres de París, en el cual realiza una descripción de la mujer en sus diferentes realidades en cuanto al aborto y al amor a los niños. Es un gran artículo que genera conciencia ante las mujeres que luchan por los derechos de su cuerpo y sobre el derecho a la vida. Desde estos tiempos se muestran diferencias abismales de una mujer europea y una mujer latina. Esto se debe a también la diferencia de contextos en el cual cada una de las mujeres vive. Suena redundante, pero el poema en particular trae ese pensamiento a la cabeza. El aporte de Vallejo es muy bueno, resaltando el instinto de maternidad de la mujer latina, y aún en la actualidad muchos conocemos empíricamente el continente europeo, pero por ser un poco más liberal, donde la mujer europea rechaza un poco de la idea de convertirse en madre. La mujer es libre de elegir qué hacer con su cuerpo, es libre, que tiene derecho, y también es libre de vivir su vida a la manera que ella prefiera, pero que eso no nos nuble el pensamiento, que el aborto no es una señal de libertad. Infancia de Georgette Philippart. Georgette Marie Philippart nació en París un 7 de enero de 1908, hija de Alexandre Philippart, quien tenía como profesión la de dibujante, y María Travers, modelista de vestidos. Según testimonios plasmados en los propios poemas de Georgette, su madre fue alguien muy especial en su vida. A ella le dedica 6 poemas. Esto hace evidente la ausencia de su padre, a quien ni lo menciona en un solo verso. De la infancia de Georgette se sabe por su boca que fue atormentada, y asegura mediante sus versos que padeció de tuberculosis en una pierna. Con el motivo de la Primera Guerra Mundial fue enviada a Bretagne con algunos familiares, ya que aún estaba pequeña para ir a un internado. Era una fiel creyente de los sueños y la predestinación. Ella nos lo cuenta, así como cuenta muchas cosas de su vida a través de sus versos y estrofas. Hoy les hablaré sobre la historia de amor de Georgette Philippart y de César Vallejo. Nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años, estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivió en la Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto 10 años, pero su amor perduró hasta que Georgette Philippart murió en 1979 en la ciudad de Lima, a 10.253 kilómetros de su país natal. La joven escritora conoció a César Vallejo desde sus 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación amorosa con Henri Meisser. Georgette se enteró de la existencia del poeta. Después de la muerte de su esposo, Georgette viajó al Perú. Llegó al Perú en 1951, en el puerto del Callao, donde fue recibida por Raúl Porras Barrenechea, Salazar Bondi, entre otros. Georgette expresaría su deseo de viajar a la tierra de su esposo. Al año siguiente, en 1952, el 4 de octubre, Georgette llegaría a Santiago de Chuco, donde exclamaría: «He llegado a la tierra de Vallejo sin Vallejo». Ya en Lima, Georgette pasó grandes batallas para publicar los trabajos de su esposo. Trabajó arduamente y así logró publicar todas las obras de su esposo, las obras póstumas. Sin ella probablemente no tendríamos muchas de las obras de Vallejo. También entró en algunas disputas con autores que difamaron al poeta, que hablaron mal de su esposo. Georgette fue una mujer severa en ese aspecto. También Georgette haría una campaña para que en 1970 se podría pasar los restos de su esposo del cementerio en el que estaba enterrado al Montparnasse, un cementerio de la burguesía parisina, en Francia, en el que ella misma escribiría el epitafio. Georgette se negó arduamente a repatriar los restos de su esposo. Ella incluso exclamó:
exclamó severamente que su esposo debería descansar en París. Es por eso que los restos del autor nunca fueron repatriados al Perú, por la declaración de su esposa, quien es la persona más cercana a él. Georgie Pílipar, mujer que amó a Vallejo más allá de la muerte, mujer que luchó y perseveró por el legado de Vallejo. Georgie Pílipar fue una mujer que, a pesar de las distintas críticas lanzadas por aficionados de Vallejo y escritores, siempre pudo dar la cara. Muchos han intentado minimizar la trascendencia de Georgie Pílipar, pero siempre ella pudo salir adelante. Uno de los escritores que quiso dejar mal a Georgie Pílipar fue Pablo de Neruda. Escribió y confesó de que Georgie era una tirana, una mala mujer, que siempre maltrataba y discriminaba a César Vallejo. Georgie Pílipar, aparte de recibir distintas críticas, también recibió elogios, y entre ellos, uno de los elogios no solo era por su belleza inigualable, sino por su carácter, ya que con él podía vencer múltiples dificultades. Uno de los personajes que pudo beneficiar y aparte habló muy bien de Georgie Pílipar fue Octavio Paz, poeta mexicano y Premio Nobel de Literatura en 1990. Este reconoció que, aparte de ser una hermosa mujer, tenía un gran carácter. Una mujer, era una persona muy especial, que perseveraba y destacaba por sus valores y por sus distintas habilidades positivas como el coraje, la inteligencia y su gran sensibilidad. Otro personaje famoso fue Max Silva Tuesta, que fue su doctor de cabecera. Él elogió mucho, ya que, aparte de ser su gran amigo, fue una persona muy cercana a ella. Y lo que admiraba de él era su carácter, ya que, aparte de las distintas críticas que recibía por distintos personajes, siempre daba la cara y siempre veía lo positivo, siempre con el fin de apoyar siempre a César Vallejo, dar a conocer su legado y qué tan importante es en el mundo. Georgie Pílipar fue una gran mujer y una mujer de ejemplo. Gracias. Georgie Pílipar en sus últimos años de vida. En el año 1951 llega al Perú. En nuestro país vivió el resto de su vida, donde recibe una pensión del gobierno hasta el año 1968, así como también tiene el apoyo de la Sociedad Francesa de Beneficencia. Ella vivía sola y un accidente doméstico la deja hemipléjica en el año 1978 a los 70 años de edad. Georgie siempre se opuso a que los restos de Vallejo fueran traídos al Perú, ya que ella manifestaba que no era la voluntad del poeta. En sus últimos años estuvo hospitalizada en la clínica Maison de Santé, luego del accidente sufrido que la deja casi postrada. El 4 de diciembre de 1984, la viuda del poeta fallece. Su vida y obra empiezan a ser valoradas cuando sus restos se encuentran en el cementerio de la planicie de La Molina, en Lima. Sin ella, la obra de Vallejo se habría perdido. Ella cumplió la voluntad de su esposo, además que publicó un libro de poemas como Máscara de Cal, como algunas anotaciones a los poemas humanos, publicados por Francisco Moncloa en 1968, y algunos recuerdos como Allá ellos en 1978. Como dijo Lázaro Cánovas, cuando Georgie falleció, consideré mi deber de que su funeral fuera un homenaje digno de la esposa del poeta más grande del Perú. Parece paradoja que el destino de ella, la francesa, esté enterrada en Lima y el peruano esté descansando en París. Siempre seguirán siendo extranjeros de la tierra que los acogió para siempre.